el profe luchando, también está educando, la profe cantando, también está educando, los niños jugando, también están creando, la gente luchando, algo está cambiando. Ahora queremos dar la bienvenida al compañero Francisco Cabrera, coordinador del Grupo de Incidencias en Políticas Educativas del CEAL, del Consejo Latinoamericano y Caribeño de Educación Popular. Bienvenido, querido Francisco. Gracias, Luis. Saludos para todas, para todos. Un gusto estar con ustedes para compartir algunos elementos en torno a este tema que nos ha convocado estos días. Me gustaría empezar colocando también, en razón del tiempo, algunos elementos que me parece que son centrales y que posiblemente han sido poco abordados en estos días desde que inició el Congreso. El primero de ellos es que efectivamente creo que tenemos una realidad que es el de los sistemas educativos como escenarios de disputa. Y me parece que si consideramos que los sistemas educativos son espacios de disputa, deberíamos también poder tener una lectura mucho más amplia y compleja de las realidades que ahí suceden. Hasta hoy los sistemas educativos han sido fundamentalmente estructuras que permiten reforzar la estratificación social que prevalece en nuestras sociedades. Es decir, que lejos de ser sistemas que permiten la transformación o que promueven el avance social y la equidad, en realidad lo que los sistemas educativos están haciendo hoy día es consolidar las bases de la estratificación social y establecer, arraigar cada vez más esas diferencias que eventualmente se amplían en situaciones como las que estamos viviendo en este 2020. Pero esos sistemas educativos son también generadores de inequidades profundas. Por ejemplo, las personas jóvenes y adultas son comúnmente poco atendidas o bastante desatendidas por los sistemas educativos, no obstante ser también objeto del derecho a la educación. Los pueblos originarios son también tradicionalmente marginalizados y cuando son atendidos educativamente también enfrentan un proceso muy crítico que es el de la pérdida de la cultura y los idiomas propios. Los sectores de la diversidad sexual están invisibilizados y los sistemas educativos se aferran para ir contra ellos y negar los derechos humanos inalienables declarados de esa forma por los estados. Es decir, hoy día tenemos sistemas educativos que lejos de ayudarnos a progresar o a generar mejores condiciones de vida y de entendimiento social, lo que están haciendo es afirmar las estratificaciones y ampliar las diferencias, las brechas que son enormes entre géneros, entre pueblos y entre sectores específicos. Si los sistemas educativos son espacios de disputa, deberíamos pensar cuáles son las herramientas que tenemos, cuáles son las estrategias que podemos desarrollar para revertir esta realidad. Yo estoy de acuerdo con todos los elementos que han sido dichos en estos días en torno al neoliberalismo y cómo afecta los sistemas educativos, la educación y la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Pero me parece que hemos reiterado incisivamente un discurso que vengo particularmente escuchando desde hace unos 30 años. Es decir, empecé a entender los efectos del neoliberalismo en educación desde que empezamos a sentir efectivamente en nuestros países la manera en la que se concretaban estos efectos. Pero me parece que nuestro discurso no está logrando avanzar. Si queremos convencer a otros, a los no convencidos, de que el neoliberalismo es un problema para la educación y que la educación está siendo víctima también de sus efectos, creo que tendríamos que preocuparnos por avanzar un poco más en nuestro planteamiento, en nuestro discurso y en nuestra forma de plantear. No solamente el problema, sino también de plantear las soluciones. Para mí, una de las soluciones es efectivamente comprender que los sistemas educativos son escenario de disputa. Y si lo entendemos de esa manera, tenemos la posibilidad de intervenir de forma más inteligente, más organizada, para generar mayor incidencia sobre lo que hacemos y sobre lo que pasa en esos sistemas educativos y cómo estos sistemas afectan las condiciones de vida y las formas de vida de nuestros pueblos. Como educador popular que soy y pedagogo de las pedagogías críticas, tengo muchas preguntas y no siempre tengo las respuestas, pero me gustaría compartir con ustedes algunas de esas preguntas y también algunas afirmaciones, ciertamente. En principio, a mí me gustaría, si me pusieran a elegir entre tener un gobierno
progresista y un gremio transformador, todos los días de mi vida elegiría un gremio transformador. Estoy seguro que un gobierno tiene ciertos alcances, pero también tiene profundas limitaciones. En cambio, los docentes son los únicos sujetos que están día a día con los estudiantes, niños, niñas, jóvenes o personas adultas. Es decir, tienen un papel privilegiado, tienen una oportunidad privilegiada. Tenemos para transformar ese mundo del cual nos estamos quejando. Aún en un país como el mío, Guatemala, donde el sistema educativo es de los que menos días de clase tiene en un año, digamos alrededor de 180 al menos formalmente. Otros sistemas educativos de la región tienen cerca de 200 y a veces más días de clase. Eso significaría, si lo tradujéramos a horas, que un docente de escuela primaria o de escuela básica, como se conoce en algunos lugares, estaría cerca de 1000 horas en un año calendario, dialogando o teniendo una presencia, una interacción directa con los estudiantes. Si en 1000 horas al año no somos capaces de generar un sentido crítico, si en 1000 horas de contacto directo al año no somos capaces de sembrar la semilla del pensamiento autónomo e independiente, en realidad es difícil que esperemos que los cambios sucedan desde los gobiernos o desde otros sectores. Si los docentes, los educadores que hacemos procesos educativos, no somos capaces de generar esas nuevas perspectivas, teniendo tanto tiempo en comunicación directa con los estudiantes, creo que es un poco ocioso seguir reclamando o culpando a otros. Yo quiero traer a cuenta el ejemplo del caso de Brasil, pero bien podría hablar también del caso de cualquier otro país de América Latina y el Caribe, porque al final son situaciones muy similares. Los gobiernos de Brasil, los gobiernos progresistas de Brasil, del PT, estuvieron de 2003 a 2016. Es decir, es un periodo interesante, con transformaciones que todos conocemos, con progreso sobre todo en la política social que todos conocemos, que me parece que han sido, y no solamente importantes, sino también casi inéditos, no solo en el país, sino en la región. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos los educadores? ¿O qué dejamos de hacer para que después de eso tuviéramos un gobierno como el de Bolsonaro? ¿Qué pasó allí? ¿Dónde estaba la educación? ¿Dónde estaban los educadores que trabajaban día a día con los estudiantes? ¿Cuántos de aquellos que fueron estudiantes en tiempo de Lula o de Dilma fueron después votantes? ¿Cuántos de estos votaron por Bolsonaro y su proyecto? ¿Cuántos de estos? ¿Y dónde estaban los educadores? ¿Qué hicimos? ¿Afirmamos, seguimos afirmando el mismo sistema? Entonces, no basta que el gobierno cambie. Posiblemente el gobierno tenga alguna posibilidad de incidencia, pero yo no creo que sea capaz de transformar una realidad. Y que quienes tienen que transformar la realidad son aquellos que están en el día a día y en la base. Es decir, si en verdad creemos que los movimientos van de abajo hacia arriba, creo yo que tendríamos que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo mal o qué es lo que estamos dejando de hacer para que 30 años después sigamos quejándonos de los mismos problemas, pero sigamos haciendo las mismas cosas que no nos permiten avanzar en esa batalla. Creo que esta pregunta es extensiva también a las organizaciones sociales y populares, indudablemente. No hablo solamente de los gremios o los docentes que están en las aulas. Todos los que estamos en torno a proyectos alternativos, populares, críticos, etcétera, de algún modo tenemos esta responsabilidad en cada uno de nuestros países. Y como ya dije, el caso de Brasil es apenas uno, pero igual podíamos repasar por todos los países. Lo que me parece muy claro es que algo estamos haciendo mal, algo no estamos entendiendo bien, o posiblemente es nuestra forma de comunicar nuestras ideas. Los jóvenes que están en los sistemas educativos siguen aspirando a seguir siendo parte de esos sistemas sociales, productivos, económicos. Es decir, raras veces se están planteando un sistema alterno, raras veces se están pensando vías diferentes. Lo más común es que estén buscando simplemente formas de escalar dentro de ese mismo sistema. Yo quiero decir que es un fenómeno similar el que sucede con, por ejemplo, la población migrante. Nuestros países son migrantes cada vez más. En el caso de los países, por ejemplo, centroamericanos, la migración hacia los Estados Unidos es creciente al punto que se ha convertido en la principal fuente de ingresos para el país. Pero los migrantes, que son las gentes más pobres de nuestros países, que no tienen alternativa, que ya no encuentran camino en el país y que se tienen que ir por eso, comúnmente están planteando más bien
escalar dentro del mismo modelo, pero no se están planteando un cambio de modelo. Y no se están planteando un cambio de modelo porque también nadie les está hablando de la necesidad de hacer un cambio de modelo. De tal forma que están buscando dentro de los mismos modelos, solamente que en otras posiciones geográficas, escalar lo que no han podido hacer en sus propios países. Es decir, creo que estamos perdiendo oportunidades, creo que estamos criticando, y me parece bien, hechos, actores, sobre todo organismos internacionales, gobiernos, y eso está muy bien. Ya dije que coincido con prácticamente todas esas críticas, señalamientos que se han hecho, pero creo que nos está haciendo falta algo más importante que la crítica, y es la autocrítica. Algo estamos dejando de hacer, algo estamos haciendo mal. Vamos a ver, les invitaría a hacer el siguiente ejercicio. Imagínense esto. Pongan a un grupo de jóvenes. Compañero, se acabó el tiempo. De acuerdo, Luis. Gracias. No, pero cerrar, redondear, no hay problema. Gracias. Muy bien, de acuerdo, no te escuchaba. Bueno, lo que quería era dejarlos con el ejercicio de pensar. Vamos a ver, dejen a un grupo de jóvenes con alguien declaradamente neoliberal y permítanle que tenga 1000 horas al año para estar con él. Vamos a ver qué nos entregan esos neoliberales. Les aseguro que nos van a entregar un sujeto completamente acomodado al pensamiento neoliberal. Eso es lo que nosotros no estamos pudiendo hacer en sentido contrario. Y no se trata de ideologizar, no queremos ideologizar, se trata simplemente de hacer pensar. De eso se trata la educación, de eso se trata la educación problematizadora y crítica, de hacer pensar, no de hacer que piensen como nosotros. Gracias, Luis. Gracias, Francisco. Conversó con nosotros Francisco Cabrera, coordinador JIPE del Consejo Latinoamericano de Educación Popular, CEAL. El profe luchando.